Bienvenidos a este espacio de enseñanza cristiana Siguiendo la Verdad, en donde se expone la verdad de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas correspondiente al Evangelio según Mateo y veremos el capítulo 8, versículos del 28 al 34. Estamos ahora en los milagros de Jesús, que dan muestra de las evidencias del reino que inició en el capítulo 8 y terminará en el capítulo 9, verso 38. Una vez más vemos cómo cada uno de los milagros de Cristo constituye una señal o evidencia de su totalidad de autoridad en el reino de Dios. Los milagros de sanidad son evidencia de su autoridad sobre la enfermedad. El milagro de calmar la tempestad es evidencia de su autoridad sobre la naturaleza. Y ahora, la liberación de los endemoniados es evidencia de su total autoridad sobre Satanás y todos sus demonios. Creo que desde que iniciamos el estudio de Mateo, el Espíritu Santo está presentando las credenciales de Jesucristo como el Mesías. Dios había determinado redimir la tierra, redimir a los hombres, redimir al universo de la maldición del pecado. Para hacer eso, Él vendría al mundo en forma del Mesías y retomaría al hombre para sí mismo en la redención del hombre, al igual que la tierra y el universo. Cuando Jesucristo vino la primera vez, lo hizo para redimir al hombre. La segunda vez que vendrá, redimirá a la tierra y al universo a su alrededor. Entonces, la preocupación de Mateo, conforme él escribe este evangelio maravilloso, consiste en que entendamos que Jesucristo es el Rey, el Mesías, el gobernante legítimo del mundo, el Rey de la tierra, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el segundo miembro de la Trinidad. En otras palabras, es la deidad lo que debemos ver en el Señor Jesucristo. Ahora, uno de los factores primordiales en probar sin duda alguna que Cristo es de hecho el Mesías es mostrar que Él tiene poder sobre las fuerzas invisibles del mundo sobrenatural, las huestes demoníacas. Si el Señor Jesucristo de hecho va a redimir la tierra, si Él va a invertir la maldición, si Él va a tomar posesión de la humanidad caída, debe tener la capacidad de vencer aquello que lo controla en este momento. Y eso, claro, es Satanás y sus demonios. Ahora veamos el pasaje en particular. 3 palabras claves abren el pasaje para nosotros: posesión por los demonios, poder por Cristo y la perspectiva de la gente. Veamos el verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estar endemoniado es una condición en la que uno o más demonios habitan el cuerpo de un ser humano y pueden controlar de manera deliberada a ese ser. No voy a entrar en tantos detalles sobre esto, mas sí le voy a decir que el único que tiene poder sobre los demonios es el Señor Jesucristo. Para el judío, la contaminación número 1 de todas las contaminaciones era tocar un cuerpo muerto. ¿Qué tan lejos han llegado estas pobres almas que han sido alejadas y viven en los sepulcros, en las tumbas? No tenían sentido de equilibrio social, eran violentos, estaban desnudos y tenían una tremenda fuerza. Y vienen al encuentro de la barca, bajando por el monte, y de pronto algo sucedió. Y no solo vemos la recepción por los demonios, sino también el reconocimiento de los demonios. Versículo 29. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Lo que realmente significa en el griego es: ¿por qué nos estás molestando? ¿Por qué estás aquí? En Marcos 5:6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Se postraron, lo adoraron. Increíble que adoraran a Jesús. Proscuneo es la palabra utilizada aquí. Es una palabra de profundo asombro, reverencia, respeto y adoración. Usted se preguntará, ¿por qué están haciendo eso?
porque saben exactamente quién es Él. Los demonios son ángeles caídos. En una ocasión fueron ángeles santos antes de que entraran en la rebelión de Satanás y estaban involucrados con Dios. Y ellos conocen a la segunda persona de la Trinidad. Y ellos sabían que Él era su juez y era su destructor. Y le dicen: ¿por qué estás aquí para molestarnos? Has venido para atormentarnos antes del tiempo. Inclusive, su escatología era correcta. Ellos expresaron que estaba ahí muy temprano. Piensen en esto. Estos seres están condenados por toda la eternidad y lo saben. Y ellos desprecian a Jesús, lo odian, lo aborrecen y sin embargo lo adoran porque se ven forzados a hacerlo por su poder. No pueden resistirlo. Como pueden ver, ellos conocen lo que nosotros conocemos en Filipenses 2:10, que Él debe ser adorado y toda rodilla se doblará, no solo las cosas que están arriba de la tierra y en la tierra, sino las cosas que están debajo de la tierra. Ellos sabían intuitivamente que estaban allí con el Santo de Dios, que tenía el poder para destruirlos, y dijeron: esto no puede ser, el tiempo está mal. Ellos conocen su final. Ellos saben que este es Cristo, el Hijo del Dios viviente. El poder de Cristo, en el versículo 32, Él les dijo: id. Cuando los hombres tratan de echar fuera demonios, les cuesta trabajo que los demonios cooperen. Cuando Cristo viene, ellos quieren ir. Lo único que quieren saber es a dónde se les permite ir. Y Él dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Nosotros nos preguntamos: ¿por qué a los cerdos? Jesús puede pensar: ¿cómo van a saber que ellos se fueron a algún lugar? Hablando de los demonios. ¿Cómo demostrar que se fueron? Simplemente ve un hato de cerdos que normalmente es pacífico. Los cerdos usualmente no nadan y no van a todos lados juntos. No son como las ovejas. Ahora se observa que 2000 de ellos corrieron hacia un despeñadero, cayendo y ahogándose. Y la única conclusión es que algo sobrenatural acaba de suceder. Ahora Mateo no dice qué pasó con los endemoniados, pero Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y esa frase "tuvieron miedo" nos lleva al punto final, la perspectiva de la gente. ¿Cómo reaccionar? Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué dicen eso? Marco dice: tuvieron miedo. Ellos no estaban enojados, ellos estaban aterrados de Jesús. Cuando el hombre impío enfrenta a un Dios santo, está aterrado. Isaías 6:5 dice: ay de mí. Ay es la palabra de una maldición. Isaías pronunció una maldición a sí mismo cuando vio a Dios, porque su impiedad fue expuesta. Pedro, cuando vio a Jesucristo en la majestad de su poder, dijo: apártate de mí, porque soy pecador, oh Señor. Cuando vino la tormenta, los discípulos tenían miedo, y cuando Jesús calmó la tormenta, tenían aún más miedo. Tenían más miedo de la calma de lo que tenían de la tormenta, porque sabían que Dios estaba en su barca y ellos estaban asombrados ante Dios. Ellos vieron lo sobrenatural y los aterró. Ellos vieron a uno que podía controlar los demonios, vieron a uno que podía controlar los animales, vieron a uno que podía tomar el alma de un hombre y devolvérsela tan blanca y pura como la nieve, y estaban aterrados. Ellos vieron a Dios, pero Dios mostró mucha gracia a ellos. La historia termina en Marcos 5:19, el relato paralelo. Dice esto: al entrar él
en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esas personas que odiaban a Jesús, que querían que Jesús saliera de su país, nunca rompieron la compasión o misericordia de Jesús hacia ellos. Y entonces Él les dejó a este misionero y su amigo como una prueba viviente en medio de ellos de su poder. Un misionero. Qué maravilloso que la gracia de Cristo se extiende a aquellos que ni siquiera a veces la quieren. Este hombre comenzó a publicar o predicar en Decápolis, en las 10 ciudades, las maravillas de Dios en su vida. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para comenzar a predicar las maravillas de Dios en tu vida? Bendiciones, hermanos.